Vamos a ver cuáles son los ángulos internos de diferentes polígonos. Vamos a comenzar con el triángulo. Fijaos, tenemos un triángulo cualquiera. Sobre uno de sus lados, uno de esos segmentos que lo forman, hemos dibujado una recta. Y de esta recta hemos dibujado la recta paralela que pasa por el vértice opuesto. Entonces, fijaos, tenemos el ángulo A en azul, el ángulo B en verde y el ángulo C en rojo. Tenemos estas dos rectas paralelas y este lado del triángulo que va del vértice A al vértice B sería parte de la recta secante a ambas rectas paralelas. Como hemos visto antes, este ángulo y este de aquí tenían una relación, son ángulos alternos internos. Y dijimos que los ángulos alternos internos son iguales, por tanto este ángulo es igual a este. De la misma forma, el ángulo C, este rojo y este rojo de aquí, como este segmento que va de B a C es parte de una recta que seca corta a estas dos rectas paralelas, este ángulo y este ángulo son alternos internos, igual que ocurría con estos dos. Por tanto, este ángulo es igual a este ángulo. De forma que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo equivale a la suma de estos tres ángulos de aquí. Pero estos tres ángulos, fijaos, que sumados son 180 grados. Por tanto, podemos decir que en un triángulo la suma de los tres ángulos internos es 180 grados. ¿Vale? Es característica de cualquier triángulo, porque esto lo podemos hacer para cualquiera. Este razonamiento sirve para cualquier tipo de triángulo. ¿Vale? Por tanto, importante, en los triángulos sus ángulos internos suman 180 grados. ¿Qué ocurre con los cuadriláteros? Fijaos que yo cualquier cuadrilátero, si dibujo una diagonal, una de las dos que tenemos, este cuadrilátero se está separando en dos triángulos. Tenemos primer triángulo, segundo triángulo. Y sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. O sea que estos tres ángulos suman 180, estos tres suman 180. Y como los vértices de los dos triángulos son a su vez vértices del cuadrilátero, tenemos que sus ángulos suman 180 más 180, 360 grados. Importante que es en el caso de que el cuadrilátero sea, en este caso, nosotros lo hemos visto con un cuadrilátero convexo. ¿Vale? Nos resultaba más fácil verlo si era convexo, 360 grados. ¿Vale? Ya que tenemos dos triángulos en su interior. ¿Qué ocurre para cualquier polígono en general? Por ejemplo, tenemos aquí este polígono con 6 lados, es un hexágono, lo que no es regular. Pero bueno, con los regulares también funcionaría. Esto es para cualquier tipo de polígono que sea convexo. Importante que sea convexo. ¿Vale? Convexo, recordad que significaba que los ángulos interiores, todos estos de aquí, tienen que ser inferiores a 180 grados.
¿vale? Entonces, fijaos, tenemos que este polígono lo podemos dividir en 1, 2, 3 y 4 triángulos. Y cada uno de ellos, sus ángulos suman 180 grados. Y todos los vértices de esos triángulos son vértices del polígono. Por tanto, en este caso, de este hexágono, tenemos que los ángulos son 180 grados por 4, 720 grados. ¿Vale? Todos estos ángulos A, B, C, D, E, F suman 720 grados. Fijaos, 6 caras, en este caso 6 lados, perdón, de este polígono nos daba lugar a tener 4 triángulos. En general, si yo tengo aquí n lados, dibujando diagonales, puedo tener n-2 triángulos en su interior. Tenemos 2 triángulos menos que la cantidad de lados que tiene la figura. Por tanto, en general, si el polígono es de n lados, para saber la suma de sus ángulos interiores tenemos que multiplicar 180 por n menos 2. Es decir, que si yo tengo un pentágono que tiene 5 lados, multiplicaría 180 por 5 menos 2, es decir, 180 por 3, 540. Es que tiene la figura 9 lados y es convexa, pues 180 por 9 menos 2. ¿Vale? Pues hasta aquí lo que serían los ángulos con polígonos. Saludos.